Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente con ustedes vamos a estar evaluando en la tarde de noche hoy lo que es la enfermedad del VIH-Sida y el SIDA como tal. El VIH, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por el VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta a las células del sistema inmunitario alterando o anulando su función como tal. Esta infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente inmunodeficiencia y se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades como tal. El SIDA es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por el VIH y se define casi siempre por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH, que este puede transmitirse por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, por transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia materna como tal. Aquí le tenemos una imagen del virus de la inmunodeficiencia humana. Ahora, cabe recalcar la diferencia que existe entre estar infectado por el VIH y padecer del SIDA como tal. Y muy importante con esto que les voy a decir. Y ojo con esto. Una persona infectada por el VIH es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4, o sea, las células que ataca el virus, descienden por debajo de 200 células por mililitro de sangre. O sea, la persona va a demostrar que es seropositiva cuando pasa a desarrollar las células que atacan el virus y los linfocitos TCD4 van a descender por debajo de 200 células por mililitro de sangre. Ahí es cuando vamos a decir que el paciente presenta entonces el SIDA como tal. El VIH es la etapa inicial de la enfermedad y el SIDA va a ser la segunda parte o la etapa final ya del padecer el paciente de SIDA como tal. Ahora, dentro de las causas y los factores de riesgo, va a estar dado por compartir los fluidos corporales con una persona infectada. Sería la causa fundamental. Y los factores de riesgo, los métodos más comunes de transmisión del VIH van a ser el sexo desprotegido con una pareja infectada, compartir agujas con una persona infectada también, y algunos de estos factores de riesgo que puedan ya estar eliminados de la transmisión del SIDA va a ser la transmisión de la madre al feto a través de la circulación retroplacentaria, también a través de infección por productos sanguíneos, o sea, a la hora de las transfusiones de sangre. Algo muy importante, y quería decirle que el SIDA no se transmite por besos, por abrazos, por caricias, por el contacto con la piel sana, por ingerir alimentos o comidas de personas que estén infectados como tal, por el aire, por el agua, por la ropa, etcétera. Por ninguno de estos elementos se va a transmitir el SIDA. Dentro de los síntomas fundamentales va a estar dado el resultado de las infecciones que normalmente no se desarrollan en personas con un sistema inmunitario sano. Y estas van a ser las llamadas infecciones oportunistas que vimos anteriormente. El VIH agota el sistema inmunitario de las personas con SIDA, que quedan muy susceptibles a dichas infecciones oportunistas, y los síntomas comunes van a ser escalofríos,
fiebre, sudoraciones, particularmente en la noche, casi siempre sudoraciones profusas, ganglios linfáticos inflamados, debilidad y pérdida de peso pueden ser algunos de los síntomas fundamentales que podamos estar viendo en un paciente con estas características, con esta enfermedad. La forma de transmisión del VIH, esta se va a transmitir al tener contacto con los siguientes fluidos corporales. Y ojo con esto de los fluidos corporales: sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. Hay otros fluidos, por ejemplo, como dicen algunas personas, la saliva. Y se dicen en algunos pacientes que se transmite a través de la saliva. Pero ¿en qué caso se va a ver esto a través de la saliva? Por ejemplo, un paciente que presente algunas lesiones a nivel de la mucosa oral, que sangren con facilidad, que contaminen la saliva y al transmitirle un beso, o sea, al darle un beso a una persona sana, le esté transmitiendo la enfermedad. De esta manera, sí se transmite a través de la saliva, pero no está dentro, fíjense, no está dentro de los principales fluidos corporales. A través del acto sexual sin protección, a través de la sangre, va a ser a través de las vías de transfusiones de sangre o por compartir agujas infectadas con otros pacientes, de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia materna como tal, como expliqué anteriormente, y a través de trasplantes de órganos infectados. El diagnóstico va a estar dado por pruebas de anticuerpos para el VIH o el ISA, que detectan anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana en la sangre. Y si el examen es negativo, oigan, si el examen es negativo y usted tiene factores de riesgo para la infección por VIH, el examen se debe de repetir a los 3 meses. Cuando hablamos de factores de riesgo para la infección por VIH, van a ser aquellas personas que tienen cambio de pareja frecuente, que tienen sexo con varias personas a la misma vez, sexo de hombres con hombres, o son los CHC. Y si el examen es positivo, se pueden realizar otros exámenes para determinar qué tanto de VIH hay en el torrente sanguíneo como tal. Aparte de lo que es las pruebas de VIH y ELISA, que serían las serologías y los IgM para estos tipos, determinar el tipo de antígeno para ver la cantidad del virus que va a estar circulando en el torrente sanguíneo. Por lo que un conteo de CD4 inferior a lo normal puede ser que una señal del que el virus esté dañando el sistema inmunitario del individuo. Además, es posible que las personas infectadas con el VIH no presenten síntomas durante 10 años, fíjense, o más, aunque sí pueden transmitir la infección a otros durante este periodo asintomático. Puede ser que el paciente tenga la enfermedad, sea portador asintomático y sea un seropositivo que tenga ya el virus y pueda estarlo transmitiendo porque sus linfocitos TCD4 estén por debajo de 200. Ahora, una persona que se le puede diagnosticar SIDA si tiene un conteo de CD4 por debajo de 200 células por milímetros, incluso si no tiene una infección oportunista, se puede diagnosticar que el paciente tenga el SIDA. Ya de hecho, al tener los linfocitos TCD4 por debajo de 200, puede ser que y no tenga ninguna infección oportunista, el paciente podemos decir que tiene SIDA. Además de todos los factores de riesgo que pueda tener asociados. También el SIDA se puede diagnosticar si una persona presenta una de las infecciones oportunistas y cánceres que ocurren más comúnmente en personas con infecciones por VIH. Enfermedades frecuentes con conteo de CD4 va a estar dado inferior a 350 células. Está el virus del herpes simple, tuberculosis, candidiasis bucalo-vaginal, herpes zóster, el linfoma no Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, también que va a ser el cáncer de los ganglios linfáticos,
el sarcoma de Kaposi, que va a ser el cáncer de la piel, el sarcoma de Kaposi, y también va a estar viendo ahí el cáncer de piel de los pulmones y de los intestinos como tal, y también enfermedades frecuentes con CD4 inferiores a 200 células por milímetro. Ahí estarían las neumonías, ahí estarían las neumonías por Pneumocystis carini, la esofagitis por cándidas, esofagitis por cándida y la angiomatosis también basilar, que va a ser otra. Otra de las complicaciones van a estar dando, y muy importante esto también, las enfermedades frecuentes con conteo del CD4 inferior a 100 células. Va a estar la meningitis criptococócica, la demencia por el SIDA, está la encefalitis por toxoplasma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el síndrome consuntivo, que va a ser la inapetencia y la pérdida de peso extremas, diarreas por Cryptosporidium, y algunas de las enfermedades frecuentes con conteo de CD4 inferior a 50 va a ser el Mycobacterium avium y la infección por el citomegalovirus, que causan entonces la meningitis, tuberculosis y la tuberculosis también. Aquí esto es un resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. Las infecciones oportunistas, como por ejemplo las neumonías por Pneumocystis carini, la infección pulmonar causada por un germen, que va a ser la Pneumocystis carini, que no suele atacar a personas con inmunidad competente, la candidiasis esofágica, que va a ser la infección del esófago por un hongo llamado Candida albicans, que normalmente se limita a infectar la boca o la vagina, la criptococosis, que es la infección del sistema nervioso y otros sitios del organismo por parte de un hongo llamado Cryptococcus neolomans, la tuberculosis, que todos sabemos por el Mycobacterium tuberculosis, la toxoplasmosis, es una infección generalizada por el Toxoplasma gondii, el herpes simple, que va a ser una erupción en el labio de fuego, con vesículas alrededor del labio, que provoca, o sea, es provocada por el herpes virus, y el herpes zóster, que es muy frecuente y se ve también, y lo hemos visto en varios pacientes, que pueden causar varios daños, sobre todo cuando causan a varios pares craneales, sobre todo el quinto par craneal o trigeminal, que por eso es que salen aquí las erupciones dolorosas en el pecho, que va a ser la culebrilla, en el abdomen o la cara, producida por el virus de la varicela zoster, que es el mismo que produce la varicela como tal, y sobre todo en la cara puede lesionar tres ramas. La rama oftálmica, que tiene el quinto par craneal, una rama maxilar y una rama mandibular. Y este es un tipo de herpes zóster, siempre va a salir en forma del trayecto, por todos los alrededores del trayecto de un nervio. Dígase un nervio intercostal, dígase a través del nervio trigémino, a través del nervio también facial o oculomotor, que es el séptimo par craneal, que puede presentar hasta ptosis palpebral. La ptosis palpebral es cuando se cae el párpado hacia abajo y puede provocar desviación de la comisura facial, y el paciente puede presentar algún tipo de parálisis facial periférica, en este caso, y puede presentar algún tipo de parálisis facial central también. El sarcoma de Kaposi, que es el cáncer de la piel, como vemos, y en otras zonas que se cree que es provocado también por este tipo de virus. Aquí las infecciones oportunistas como la neumocistosis y las malignidades como el sarcoma de Kaposi pueden señalar la etapa casi siempre final de la infección por el VIH-Sida, y aquí podemos ver algunas de las lesiones del cáncer de piel por el sarcoma de Kaposi. El tratamiento del SIDA, no existe un tratamiento específico como tal. Se dice hasta hoy que el SIDA es incurable, y muchos de los procesos oportunistas que comprometen la vida de los pacientes con SIDA tienen tratamiento eficaz. Existen medicamentos llamados antirretrovirales que inhiben enzimas esenciales, como va a ser la transcriptasa reversa,
las retrotranscriptasas o las proteasas con las que reducen la replicación del VIH, y esto ha permitido alargar la supervivencia de los pacientes seropositivos. Algunos de los antirretrovirales, como mencioné anteriormente, el AZT, el DDI, DDC, el 3TC, pero bueno, eso no es objetivo de ustedes de evaluación en este momento. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios, como va a ser la acumulación de grasa en la espalda, que va a ser la joroba de búfalo, y en el abdomen también. Sensación general de indisposición, o sea, malestar general en el cuerpo, dolores musculares, etcétera. Dolor de cabeza, náuseas, debilidad, etcétera. Dentro de las estadísticas, te dicen que 33,3 millones de personas que viven con VIH-Sida, que hay más de 30,8 millones de adultos que viven con el VIH-Sida, 2,5 millones de niños que viven con VIH-Sida también, 15,9 millones de mujeres que viven con VIH-Sida, más de 25 millones de personas que murieron desde el año 1981, y se dice que en África tiene más de 14,8 millones de huérfanos a causa del SIDA como tal. Estas son algunas imágenes de la prevalencia de VIH en adultos por países como tal. Como ustedes ven ahí, ven el porcentaje que existe en el África y en el Asia también. Ahora, la prevención, muy importante la prevención, y va a estar dada por el uso de condones de látex, que se recomienda para todo tipo de actividad sexual que incluya penetración. Evite inyectarse drogas ilícitas, no comparta agujas ni jeringas. Las personas infectadas deben informarle a sus posibles parejas sexuales de su condición. Las mujeres con VIH, disculpen, con VIH positiva que deseen quedar embarazadas deben buscar asesoría sobre los riesgos. Las personas con VIH-Sida no deben donar sangre, plasmas, órganos del cuerpo ni espermatozoides para estudios de infertilidad. Debemos tener en cuenta que el VIH-Sida no se propaga por el contacto casual, como un abrazo, mosquitos, participación en deporte, tocar cosas que han sido tocadas con anterioridad por una persona infectada con el virus. Y sabía usted, aquí queríamos ponerle esto y dar respuesta a algunas de las preguntas o interrogantes que podamos haber hecho anteriormente. El virus puede mantenerse infeccioso fuera del cuerpo humano durante horas y a veces días, hasta más de una semana en los fluidos y las secreciones corporales. No es como dicen que dura segundos, dura minutos, no. Puede durar horas y a veces hasta días, y más de una semana también. Investigadores afirman que el virus del SIDA podría transmitirse a través de la picadura del mosquito, y yo lo hallo muy real eso, porque el mosquito pica, sobre todo el mosquito hembra, pica a la persona que está enferma, saca la sangre y va y pica a una persona sana con esa sangre infectada y puede estar transmitiendo la enfermedad. Se puede contraer por la saliva de la manera en que yo le estuve explicando a ustedes, siempre y cuando existan algunas lesiones de la mucosa oral. Y se dice que los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos aconseja medidas de precaución para prevenir la transmisión del SIDA entre los dentistas y sus pacientes. ¿Por qué? Porque están en contacto directo con la boca, y cuando ellos hacen alguna extracción dentaria, que el paciente se le traiga la muela y tenga sangramiento y pueda estar en contacto con ella e infectarse. Y el 4%, fíjense, el 4% de los casos actuales del SIDA ocurren entre los trabajadores de la salud por los malos procederes de las técnicas que realizamos en muchos casos. Hasta ahí, chicos, las dos videoconferencias que queríamos compartir con ustedes, que pueden ser objeto de evaluación en la próxima semana en el examen bimestral. ¿Alguna duda que Miro, tenga? muy buenas tardes. Una consulta. Sí, buenas tardes. Miro, hablando del SIDA, del VIH, perdón, porque el SIDA ya es la enfermedad terminal, ¿verdad? En Sí. el VIH,
¿En qué momento me debo hacer la prueba para que me salga positivo? Tomando en cuenta de que como son los reactivos metabólicos, me parece que es, entonces si me hago, si es que hoy día tengo contacto sexual con una persona VIH positiva, al día de mañana no me va a salir positivo. ¿En qué tiempo me saldré? Mira, es lo que varía de persona a persona. Por ejemplo, usted puede estar con el virus del VIH, puede durar hasta 10 años y más sin diagnosticarle a usted la enfermedad. Fíjese, hasta 10 años y más. Siempre se hacen, por ejemplo, cada vez que vamos a entrar a algún centro de trabajo o se hacen algunos chequeos médicos periódicos, se indican profilácticamente o como pesquisa de la enfermedad esta de transmisión sexual, se indican la serología y la microELISA. Muy importante. ¿Por qué? Porque en cualquier etapa de la vida puede usted adquirir la enfermedad y siempre y cuando tenga algunos factores de riesgo que se asocien a ello, tenga algún genio epidemiológico, entonces se le hace intencionalmente. De lo contrario, se hacen en forma de pesquisa. Pero a la pregunta suya, usted puede tener el VIH, se le hace la muestra y puede salirle negativo. Pero si, como bien le expliqué anteriormente, si tiene factores de riesgo atribuibles a la enfermedad, se le debe de repetir a los 3 meses. Se le debe de repetir a los 3 meses. Hacia los 3 meses a usted le sale negativa, entonces sería al año que se le realizaría entonces el examen nuevamente. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces sí se debe practicar unas 2 pruebas. Sí, siempre y cuando usted tenga factores de riesgos asociados. Usted puede tenerla ahora, o sea, hacérsela ahora, tenerla negativo, pero si usted tiene factores de riesgo asociados, se la debe de repetir a los 3 meses. Algunos autores dicen que a los 3 meses, otros dicen que a los 6 meses. Por ejemplo, nosotros en nuestro país lo hacemos a los que pacientes que tienen factores de riesgos, tenga o no tenga nada, se lo hacemos cada 6 meses. A otros se lo hacemos anual. Todos los años le hacemos un chequeo médico periódico a los trabajadores y a todas las personas para pesquisar la enfermedad y tratar de evitarla. Por eso a todas las embarazadas, por ejemplo, al 100% de las embarazadas se le debe de indicar realizarle la serología y la microELISA. Doctor, otra consulta. Sí. En una pareja que sea confirmado cero positivo, ¿por qué está indicado usar protección? Bueno, si el paciente es cero positivo y Sí, en está una pareja indicado, que sea confirmado cero positivo. pero las dos personas, los dos, Sí, los dos tienen ajá, el VIH. ¿Por qué sí. está indicado usar preservativo ahí? Recuerde que siempre en estos casos siempre se hacen algunas otro tipo de pruebas especiales para ver el nivel de virus que existe en el torrente sanguíneo del paciente. ¿Entiende? Entonces, para evitar que aparezcan enfermedades oportunistas, se trata de proteger a cada uno por individual. Al igual, fíjense, hay pacientes que son cero positivos, y su pareja es negativo por completo, negativo, y no tiene VIH. ¿Por qué? Porque ese cero positivo tiene la enfermedad, pero no la transmite. Porque el nivel del linfocito CD4 está por encima de 400 milímetros cúbicos en sangre. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? No. ¿Qué no entendió? A ver, ¿qué no A entendió? ver, porque yo leí alguna vez que decía que se debe usar preservativo en una pareja que sean confirmados de cero positivo, porque los virus mutan. Sí, los virus todos de hecho mutan por eso. Y entonces, además de que se hacen mutables, hay que evitar
hay que evitar la aparición de enfermedades oportunistas o de infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está deprimido. Al estar deprimido el sistema inmunológico es más susceptible a desencadenar una infección oportunista. Y casi siempre, fíjense, casi siempre los pacientes con VIH-Sida no mueren de la enfermedad del VIH como tal, sino de las infecciones oportunistas. O sea, de las complicaciones que puedan tener, porque puede tener asociada una infección oportunista. Pero si esta, va el audio, el micrófono, si esta, me olvidó la idea por el micrófono. Si esta, por ejemplo, si este baja, los linfocitos TCD4 bajan por debajo de 200 o bajan a algunos abajo a 100 células por milímetros cúbicos o a 50 milímetros células por milímetros cúbicos del linfocito CD4, entonces ya es una complicación grave del paciente y este es el que lo va a llevar a causarle la muerte como tal del paciente. ¿Entiendes? Por eso siempre, no solamente porque muten, sino para evitar que aparezcan las infecciones oportunistas de momento. O sea, que agraven el estado actual del paciente. Por eso ellos se cuidan siempre de cualquier gripe, de infecciones del tracto urinario, de infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque por ahí son las vías ascendentes de aparecer las infecciones oportunistas. La vía respiratoria, vaginal, urinaria, etc. ¿Está bien, chicos? Entonces, Doc, una pregunta. sí, ¿La circuncisión masculina previene la transmisión del VIH? sí. Y previene el cáncer del pene. Ok. Pero ¿cuál es la lógica de que previene? La lógica que previene eso es porque normalmente en el prepucio se aloja una secreción que se llama esmegma. Ya. El esmegma. Y ese esmegma puede causar cáncer de pene. ¿Sí? Ya, Doc. Gracias. Bueno. Entonces, darle las gracias a todos, chicos, por la atención prestada y nos vemos en la próxima videoconferencia.